Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al general de brigada retirado, veterano de guerra de Malvinas, Emilio Nazar. ¿Cómo estás, Emilio? Muy bien, buenas tardes, un gusto hacer esta entrevista y ya próximo a esta fecha de los 40 años de Malvinas. La verdad que sí, pasó bastante tiempo y yo siempre digo que la única forma de conocer lo sucedido es a través de ustedes, que son los protagonistas, así que realmente te agradezco por participar en mi programa. Bien. Muy bien, adelante. Bueno, para empezar a conocerte, me gustaría preguntarte en dónde naciste y en 1982 en dónde estabas prestando servicio. Yo nací en Mendoza, Ujú. tengo 74 años, y me encontraba en el 82 cursando el tercer año de la escuela de guerra, cuando fui movilizado con 5 compañeros más eh, a la 10ª brigada de ese entonces, Brigada Mecanizada de Infantería 10, en La Plata. En ese momento, ¿qué grado tenías? Era capitán. Bien. Y una vez que sos, vamos a una pregunta anterior. El 2 de abril, ¿a vos te encuentras ahí tomando cursos en la Escuela Superior de Guerra? Sí, sí, yo estaba, son 3 años y estaba cursando el último año, y Sí. sí, nos toma ahí. ¿Y cómo lo sentiste? Bueno, en principio esto realmente, como todo el sentimiento de una nación hacia estas tierras o estas islas irredentas, nunca imaginando que podía ser movilizado y destinado, en realidad movilizado, y en un primer momento Ujú. la 10ª brigada, por lo que se nos dijo en ese momento, íbamos a tener una misión de seguridad desde La Plata a la bahía de San Borombón. Esa iba a ser la misión de la 10ª brigada, Sí. y luego, con el correr de los días, del tiempo, se modifica esa misión, y bueno, se nos traslada al Río Gallegos, y después de ahí cruzamos a las islas. ¿Recordás qué día llegaste? ¿Perdón? ¿Qué día llegaste a Malvinas, recordás? Sí, 12 de abril. Bien. Y dentro de la brigada, ¿qué rol cumplías? Yo fui movilizado para el área de personal, al Estado Mayor de la 10ª Brigada, en esta área de personal, con todas estas funciones que tiene esa área de mantenimiento de la moral, el tema de los efectivos, la correspondencia, en fin, todo lo que corresponde a esa parte de esta actividad de personal. Entiendo. Estabas entonces con el entonces mayor Vanetta, ¿no? Sí, estaba con Vanessa. ¿Ya lo conocías a él? Sí, porque es unos años más antiguo que yo. Bien. Y una vez que ustedes llegan a Malvinas, ¿en dónde se instalan? ¿El comando de la brigada en dónde se instala? Y nosotros, bueno, llegamos, estuve 2 días en Puerto Argentino, Sí. y de ahí nos trasladaron a Modibrook, un lugar a 9 kilómetros de Puerto Argentino, Ujú. que es donde estaba el Estado Mayor del comando de la 10ª Brigada, al mando del general Joffre. Ahí nos instalamos. Y Y ahí, sí, y ahí quedamos con parte de esos efectivos, porque el puesto comando después se desplaza a Puerto Argentino y queda un remanente de efectivos en Modibrook, con algunas misiones que era preservar ese lugar, cerrar el valle, con un efectivo
no reducido. Y bueno, y después vendrá la pregunta de hasta cuándo y qué hicimos ya a partir de que la cosa se puso con el fuego más intenso. Exactamente. ¿Y vos qué te quedaste en Modi Brook o también te desplazaste a Puerto Argentino? No, no, no. Yo me quedé en Modi Brook junto con estos efectivos que no daban la seguridad del puesto comando, esos efectivos que eran de servicio. Esos efectivos seguramente, y creo yo, porque no había más lugar en Puerto Argentino, quedaron en ese lugar y en ese lugar quedé yo también. Perfecto. Esos efectivos estaban al mando del capitán Irigoyen. Yo era una instancia superior al capitán Irigoyen. Ah, y a cargo de todos estaba Vanetta. Y Vanetta también estuvo hasta que hubo un ataque y se lo replegó a Puerto Argentino. Si no me equivoco, fue el 11 de junio, ¿no? 10, 11 de junio. El 12 de junio fue que nos ataca, sí, el 12, fue que nos ataca la Fuerza Aérea Inglesa con dos Harrier que a muy baja altura no son tomados por las defensas. Sí. Y ahí mueren 3 soldados. El soldado Indino, que era el soldado que compartía el pozo conmigo, muere el soldado Rodríguez y el soldado Mosto en esa oportunidad. ¿Cómo fue la vivencia de ese ataque? Porque tengo entendido que fue el primero que recibieron directamente, ¿no? Bueno, no, directamente nosotros a partir del 1 de mayo, sí. Ese lugar, y uno lo ve en los partes que redacta el segundo comandante y jefe del Estado Mayor, el coronel Aguiar, ese lugar fue a partir del 1 de mayo, bueno, todos los días fue atacado por fuego naval de los barcos y la Fuerza Aérea, porque ellos creían bien de que en ese lugar estaba el puesto comando y querían destruirlo. Así que los ataques eran de los Vulcan a muy alta altura durante el día y durante la noche lo hacían con las fragatas haciendo un carrusel, que era entrar en distancia y cuando el cañón que existía, el 15-5, lo ubicaban para hacer puntería, salía y entraba por otro lado otra de las fragatas y continuaban el fuego. El fuego realmente fue abrumador. Esto consta en los partes de ese entonces. Y luego, al alcance del fuego de la artillería, ya cuando desembarcan a partir del 21 de mayo en San Carlos. Entiendo. Ahora voy a una pregunta de tus funciones, que vos mencionaste también, mantener la moral de la tropa. ¿Cómo era la moral de esos soldados? Yo diría que no había mayores inconvenientes y este tema que mortifica tanto de algunos que han buscado sacar algún rédito con esto de los chicos de la guerra, realmente desmerecen lo que el ser nacional, el soldado que estaba allá, porque gente de menor edad tenían los ingleses, habían gente convocada de 17 años, de modo que nuestra gente se comportó a la altura de las circunstancias. Al final voy a redactar esto porque verdaderamente era una tropa que estábamos en primera línea cuando el ataque viene por el oeste y sin ser tropas de primera línea. Sin embargo, el comportamiento fue ejemplar. Y este tema por supuesto que hubo situaciones de gente que puede haberse metido como afigurado en algún campo minado y buscar
sacar algún animal para comer. Bueno, todas esas cosas son propias de la guerra, es decir, que están, no deberían darse, pero bueno, se dan y hay que buscar medidas para que esas cosas no sucedan, sobre todo con la población civil y estas cosas, pero el comportamiento y la moral de la gente donde yo estuve fue ejemplar. No hubo problemas de gente que tuviera actitudes fuera de lo que se esperaba y se necesitaba. Perfecto, quedó bien claro. Ya que mencionaste el tema de alimentación, ¿ustedes tenían alguna cocina de campaña propia o de dónde sacaban el Sí, alimento? bueno, sí, al principio la cosa no era ningún problema porque los alimentos no estaba el bloqueo todavía, los alimentos llegaban sin dificultad. Sí. Después, con el bloqueo, ahí empiezan los problemas porque había que cocinar con ¿cómo se llama esto? Del suelo malvinense, con la turba. La turba, sí. Había que cocinar con la turba una vez al día porque no había leña, se tardaba muchísimo en poder cocinar la comida, y bueno, y había una comida, comíamos, esto es ya en los prolegómenos alrededor ya del 10, 11 de junio. A partir de ahí, bueno, se restringió todo, no porque no se quisiera, sino porque la cosa era muy difícil poder cocinar con la turba, no había otro combustible. Pero bueno, así todo nos arreglamos y se fueron dando las situaciones y pudimos ir sorteándolas lo mejor que pudimos. Nadie, más allá de todas las cuestiones de que no era lo óptimo, pero bueno, era la situación, era lo que teníamos y era con lo que podíamos vivir, y así nos manejamos y no nos manejamos mal. Perfecto. Llega los últimos ataques de 11 de junio en adelante. ¿Ustedes llegan a entrar en combate directo de infantería o cómo fue? Bueno, el día cuando ataca la Fuerza Aérea el 12, ahí en Modibrook, se mueren los 3 soldados, y Vanetta, no sé, tiene alguna cuestión, un golpe, no sé bien, pero yo lo saqué de donde estaba y bueno, se fue. Yo quedo a órdenes de ese personal. Sí. Y esa noche del 12, el fuego y el avance fue muy intenso, tanto que estábamos por ser sobrepasados. Ahí le ordeno al capitán Irigoyen, con esa tropa, para no ser sorprendido y sobrepasado, desplazarse a las alturas de Sapperhill. Sí. Y ahí me quedo con un suboficial guardahilo, el entonces sargento ayudante Pizarro, y yo nos quedamos en un centro de comunicaciones para que no se interrumpieran las comunicaciones de los elementos en primera línea. Y luego de eso, ya cuando se hizo insostenible, que ya no se pudo más nada porque ya no había ninguna posibilidad de reparar ningún tipo de línea, ahí nos replegamos a las alturas de Sapperhill, donde estaba el resto del personal. Ahí tomo contacto con el jefe del BIN 5, el capitán Robacio. Él nos suministra algún alimento para la gente, porque ya no teníamos nada, y ahí quedamos cerrando el valle. También en algunos lugares de las posiciones que teníamos, que nos acomodamos como pudimos, porque no teníamos en muy poco tiempo y el avance venía, como pudimos nos acomodamos en esa altura, y en algunos sectores de esta defensa precaria, pero que tuvimos, ahí en algunos sectores hubo contacto de fuego directo, y luego de eso, cuando ya se empieza esta situación
del repliegue de la compañía C del BIN 5 y nosotros por el costado que empiezan a avanzar, ahí ordeno un segundo cambio de posición y moviéndonos a esa posición que la verdad que bien no sabíamos en la noche, pero era tomar un poco más de distancia y altura, es cuando, bueno, todas estas cuestiones que van pasando, entre que la gente se repliega, bueno, ya viene el tema del alto el fuego, y ahí le ordeno al capitán Irigoyen replegar la gente a Puerto Argentino. Gracias a Dios, más allá de... No tuvimos ninguna baja. Es sorprendente porque el repliegue de Modibrook a las alturas de todo ese personal fue bajo el fuego ya directo no solamente de los barcos, sino de la artillería que venía avanzando. Así que, bueno, y con y ahí se llega la gente, y bueno, y después en un tema personal, yo soy tomado prisionero y a San Carlos y después embarcado en el San Edmund y devuelto al continente entre Leo, creo que fue el 14 de julio. Ah, sos uno de los que se quedaron un mes más. Sí, fuimos a San Carlos y después nos embarcaron y estuvimos embarcados en el San Edmund, que era un ferry. Un ferry, sí. Del Canal de la Mancha, bueno, ahí estuvimos. Y en ese mes, ¿cómo fue el trato con los británicos? ¿Correcto? No, muy bien, muy bien. De soldados profesionales, a la altura de las circunstancias, duros, sí, pero nada que uno pueda decir más allá del trato que corresponde a un prisionero de guerra. Todo dentro de las normas de la Convención de Ginebra, sí, y del trato entre soldados. Perfecto. Y te voy a hacer la última pregunta, Emilio, y te vuelvo a agradecer por tu tiempo. ¿Qué te dejó Malvinas tanto en lo personal como en lo profesional en el futuro de tu carrera? Mucha experiencia. La guerra realmente uno saca, y eso nos permitió en el plano de cada uno después, porque yo después de la guerra tuve destinos, todos los destinos del mando de tropas fueron en la brigada paracaidista. Yo ocupé muchos cargos allá adentro. Sí. Y terminé mi vida militar como comandante de la brigada paracaidista. Esta experiencia de Malvinas, bueno, aplicamos en nuestro nivel todas las enseñanzas de la guerra para, bueno, esa brigada, que es una brigada que es reserva estratégica militar, es un primer empleo ordenado por el presidente, tiene que estar alistada todo el tiempo, y las experiencias de la guerra, todos los que habíamos estado ayudaron a que eso se materializara y mejoráramos los empleos en el terreno de los paracaidistas. O sea, se puede decir que el ejército como institución aprovechó las enseñanzas que dejó Malvinas. Sí, mucho. Y lo que todavía se sigue hablando, pero se ha avanzado, es en este tema de la conjuntez tan complicada en la guerra, pero que hay que tenerla. Eso es la enseñanza en el plano superior de la guerra, que era muy necesario acentuar y mejorar. Y en los otros planos de los operacionales, bueno, fue cómo comportarse en estas situaciones en el terreno para tener una mejor prestación de las actividades que uno tiene que hacer. Perfecto, Emilio. La verdad fue un placer entrevistarte. Te agradezco por tu tiempo y por hacernos llegar tu historia. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. A disposición y será hasta pronto. Hasta pronto, Emilio. Un gusto Gracias, conocerte. María. Un gusto, ¿eh? Gracias.